¿Cómo nos afecta el merge de Ethereum a los impuestos en España? Os explicamos los 3 puntos más importantes. Antes de nada, esto no es asesoramiento fiscal ni financiero, simplemente os comentamos la fiscalidad cripto e intentamos unir el tema fiscal más tradicional y el tema cripto para ver cómo deberíamos de declararlo correctamente desde el punto de vista de la fiscalidad española. Antes de entrar a hablar sobre el tema de la fiscalidad del merge, os queremos comentar que este año 2022 es un año muy importante desde el punto de vista cripto. Desde luego ha habido unos vaivenes muy importantes en el mercado y por otro lado seguramente a final de año, todavía no lo tenemos regulado, pero seguramente a final de año ya tengamos ese modelo 721, ¿no? En ese sentido, consideramos que es muy importante que cuanto antes tengamos el software donde tengamos todas las cripto incluidas, en este caso CoinTracking es el que solemos utilizar nosotros, cuanto antes lo tengamos bien puesto, antes podremos tomar decisiones en varios sentidos. Por un lado, si necesitamos hacer alguna venta, pues podremos ver cuál nos interesa vender desde el punto de vista fiscal. Igual vendemos una y nos genera una gran ganancia. Podemos haber vendido otra que hubiéramos tenido una pérdida y nos hubiera compensado unas ganancias. Por lo tanto, eso es muy importante, tener todo bien metido cuanto antes para, en función de cómo lo tengamos, poder tomar decisiones. Otra cosa también importante es, vamos a ver a final de año dónde tenemos las cripto y en función de eso ver si vamos a tener que hacer ese modelo 721, si al final sale o no, y por lo tanto, lo mismo, o tenemos todo bien metido desde ya o si no va a ser muy complicado, ¿no? En ese sentido, en nuestra página web podéis contratar una revisión ya en el mes de septiembre u octubre de todo vuestro portfolio y os ayudaremos a cuadrar CoinTracking para tenerlo al día en el mes de octubre. Así simplemente para el final de año nos quedarán 2 meses, que será mucho más sencillo de cuadrar y por lo menos podrás tomar decisiones en este mismo momento, con todos los datos ya bien metidos, ¿no? Entra a nuestra web y ahí lo puedes contratar. Desde el punto de vista del merge de Ethereum, comentamos que son 3 cosas muy importantes, ¿no? La primera, si simplemente tienes Ethereum, no pasa nada. No hay que tributar, es decir, simplemente cambian, se unen las dos blockchain, etcétera. Tú tienes tu Ethereum, no tocas nada y sigues manteniendo en tu wallet el mismo. Por lo tanto, eso absolutamente no tributa, no hay que hacer absolutamente nada y por lo tanto no nos va a afectar. Segundo tema, ojo si nos dan algún token. Estamos hablando del ETH-PW, por ejemplo, que tanto se está comentando, ¿no? Pues bueno, en caso de que nos den un airdrop, por decirlo así, que nos vendría a través de un fork de la cadena, pues aquí, a efectos de la legislación española, todavía desde luego no hay ninguna resolución, ni consulta, ni artículo que hable específicamente de los fork y de los airdrop, ¿no? Pero lo más parecido, por decirlo así, dentro de la legislación de renta que tenemos vigente en la actualidad, sería que si nos regalan algo, entre comillas, porque antes yo tenía un Ethereum, sigo manteniendo el Ethereum, yo ahora tengo un Ethereum Proof of Work, ¿vale? Pues eso es una ganancia patrimonial de la parte general, ya que no viene derivada de una transmisión, ¿no? Por lo tanto, deberíamos de incluirlo en la renta si tenemos un Ethereum y de repente nos aparece nuestro Ethereum y además el Ethereum Proof of Work, deberíamos de incluirlo en la renta de este año como un ingreso de un Ethereum Proof of Work. La cuestión aquí importante es cómo valoramos ese Ethereum Proof of Work que acabamos de recibir, ¿no? Aquí tendríamos 2 opciones. Uno, valorarlo por el precio de mercado del día en el que nos lo den, en el que se genere ese Ethereum Proof of Work. Para eso, pues ya sabemos que los exchanges ya están sacando el valor del token, ¿no? Pero esto al final es un IOU, por decirlo así, es el yo te debo, por decirlo así, no es todavía el token, pero podría considerarse ya como un posible precio de mercado, ¿no? Y la segunda alternativa sería valorarlo a 0, en el sentido de decir todavía no ha habido ninguna transmisión y por lo tanto se podría también valorar a 0, ¿no? Posteriormente, cuando lo vendamos, tendremos una ganancia patrimonial, pero esa parte irá ya a la parte del ahorro. Por lo tanto, vamos a suponer que nos vamos a máximos 1000 Ethereum, si nos dan 1000 Ethereum Proof of Work. Suponemos que se valoran a 100.000 euros en el mercado el día en el que generan. Claro, la opción sería, opción 1, meto 100.000 euros como ingreso este año en la parte general, que me podría llegar hasta el 40 y pico %, ¿vale? Y después, por ejemplo, lo vendo en 100.001
Entonces, ese 1 euro de ganancia iría ya a la parte del ahorro, 19, 21, 23 y 26%. La opción 2, que sería los 1000 ETH/PW que nos acaban de dar, lo valoramos a 0 porque no ha habido ninguna transacción en el momento en el que se generan. A partir de ese momento ya sí que empieza a haber transacciones, lo valoro a 0, y cuando lo vendo por 100.001, entonces meto los 100.001 dentro de la parte del ahorro, 19, 21, 23 y 26%, ¿no? Yo creo que esta segunda opción pues es bastante lógica, se puede aplicar, ya que realmente no ha habido un valor de mercado, porque no ha habido ninguna transacción, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, tendremos que estar un poco atentos también a ver si en algún momento hay alguna consulta de Hacienda, etcétera, ¿no? Y por último, el tercer punto sería el de los mineros. Está claro que todos aquellos mineros que tenían sus equipos de minería de Proof of Work para Ethereum, pues bueno, ahora tienen dos alternativas. Uno, o paran las máquinas y cierran la actividad, ¿vale? Esa cerrar las máquinas, o sea, cerrar la actividad sería darse de baja de autónomos, etcétera, decir, oye, ya no ejerzo la actividad, ¿no? O simplemente lo lógico es que todo el mundo pues se replantee y mine otras cripto, ¿vale? Pues ya está. En caso de minarlas, pues sigue siendo autónomo y por lo tanto no hay ningún problema y tú sigues manteniendo lo mismo que tenías hasta ahora. Sigue siendo autónomo, una actividad económica, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en Proof of Work Hacienda ya ha sacado alguna consulta hablando sobre todo de Proof of Work de Bitcoin, en la cual decía que eso es una actividad económica. Sin embargo, de Proof of Stake, Hacienda todavía no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Y por lo tanto tenemos que interpretar, ¿no? En el caso de aquellos validadores que ahora con el nuevo Ethereum Proof of Stake sean validadores porque tienen los 32 Ethers, corran el nodo, tengan los teras, etcétera, que tienen que guardar de disco duro, etcétera, es decir, que realmente estén ejerciendo una actividad, ¿no? Porque están corriendo el nodo, etcétera, consideramos que eso sí que sería una actividad económica pura y dura. ¿Por qué? Porque ya no solamente tener unas cripto, como por ejemplo sean los Ethers, en un sitio guardado, sino que además tienen que tener pues lo mismo, ejecutar el nodo, tener una cierta capacidad de memoria, ir actualizando, y por lo tanto eso ya te obliga a tener una cierta actividad, ¿no? Entonces, los que hagan eso serán validadores y por lo tanto entendemos que también es una actividad económica pura y dura, igual que era el Proof of Work, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, aquellos otros que tengamos menos de los 32 Ethers y lo que hagamos es aportarlos a algún sitio simplemente para que nos dé una cierta rentabilidad, consideramos que eso, igual que hasta ahora habíamos tenido en cuenta que eso podría ser un rendimiento de capital mobiliario, pues sería exactamente lo mismo, ¿no? Ya que no estamos ejerciendo una actividad económica, no estamos utilizando ningún hardware ni software para generar nada, simplemente nuestras cripto, en este caso nuestros Ethers, los dejaríamos en un sitio para que otro, junto con otros, tenga esa memoria, corra el nodo, etcétera, y por lo tanto él será el que ejerza la actividad. Nosotros simplemente tenemos un rendimiento, por decirlo así, de ese dinero. Como resumen, por decirlo así, para la mayor parte de la gente el merge no nos va a afectar casi nada a la fiscalidad. Exclusivamente si al final sale ese fork o no sale ese fork del Ethereum Proof of Work, que en ese caso sí que nos va a afectar a todos los que tengamos algo de Ethereum en una wallet, desde luego, que nosotros controlemos, o en un exchange en el cual se vaya a listar ese token, ¿no? Por el resto de cosas no nos va a afectar para nada y simplemente pues tenemos que esperar a que no haya ningún problema y que todo tire para adelante. Bueno, esperemos que os haya servido este vídeo. Acordaos de visitar nuestra página web clcrypto.com, y si necesitáis algo de la fiscalidad de criptodivisas, o hay alguna carta de Hacienda, necesitáis que os cuadremos Cointracking o cualquier otro software de cripto, necesitáis que os hagamos complementarias de años anteriores, pues simplemente os ponéis en contacto en info@clcrypto.com o a través de nuestra página web y ahí os podemos ayudar lo antes posible.